Bien, la sesión pasada veíamos los análisis de los pesos por metro lineal de muro, peso de metro cuadrado de losa de entrepiso, peso de metro cuadrado de losa de azotea. Y empezamos a analizar las bajadas de carga por el método de áreas tributarias. Entonces, a nivel general comentábamos que subdividimos nuestros tableros a 45 grados del vértice hacia el centro y determinamos figuras geométricas. Cuando el elemento es cuadrado, vamos a tener cuatro triángulos iguales. Cuando el elemento es rectangular, vamos a tener dos triángulos y dos trapecios. Esta información ya la tienen ustedes por ahí. ¿Sí? Bien. Comentábamos que íbamos a empezar a analizar de la azotea hacia abajo. Entonces empezamos a analizar nuestros pesos volumétricos o nuestras cargas de diseño ya aplicados a nuestra planta arquitectónica y tenemos ejes y cotas. ¿Sí? Esta es planta de azotea en la cual nosotros vamos a indicar únicamente ejes y cotas, al igual que en las otras plantas. Y aquí empezamos nosotros a colocar el peso del pretil que tenemos a lo largo de ese eje. Por ejemplo, en el eje 1, en el tramo AB, tenemos una longitud de 4 metros y estoy considerando 1 metro de altura de pretil. Por lo tanto, 4 metros por el peso de 1 metro de pretil me da 1044. Para el ejercicio de ustedes, o sea, para su casa, habitación, va a depender del pretil que ustedes consideren, o sea, la altura que ustedes vayan a colocar en dicho pretil. Entonces, vamos aquí a indicar todo el peso del pretil que aparece de forma perimetral. Si ustedes observan, donde no hay pretil, que es la zona central, pues ahí no tenemos ningún peso. O sea, recuerden que el pretil es una protección perimetral. Y aquí lo tengo indicado. Entonces, en el eje 1, en el tramo AB, tengo 4 metros por el peso del pretil, me da 1040. En el mismo eje, pero ahora en el tramo BC, tengo 3 metros, me da 780. Me voy al eje 2. En el eje 2 no tengo pretil. Me voy al eje 3. En el eje 3. En el eje 3, en el tramo AB, no tengo pretil. En el mismo eje, pero ahora en el tramo BC, sí hay pretil y son 3 metros. Por lo tanto, tengo 780 kilogramos. Aquí está indicado. Me voy al eje 4 y tengo 4 metros de longitud en el tramo AB. Multiplicado por el peso del pretil, me da 1040. Luego me voy al eje A. Eje A, en el tramo 1-2, también tengo 1 metro de pretil y tengo 4 metros de altura, perdón, 1 metro de altura, por lo tanto me da 1040 kilogramos. Mismo eje, o sea, eje A, pero ahora en el tramo 2-3, tengo 3 metros y me da 780. Me voy al tramo 3-4, que también tengo 4 metros de longitud, me da 1040. Me voy al eje B. En el tramo 1-2 no tengo pretil. Mismo eje B, pero ahora en el tramo 2-3 tampoco tengo pretil. Por lo tanto, no hay nada. Mismo eje B, ahora en el tramo 3-4 tengo 4 metros de longitud. Ahí sí hay pretil y tengo 1040. Finalmente me voy al eje C,
En el tramo 1-2, tramo 1-2, tengo 4 metros, me da un peso de 1040. Mismo eje, pero ahora en el 2-3, tramo 2-3, tengo 3 metros y me da 780 kilogramos. Eso es el peso que tengo en el pretil. El peso está indicado sobre el eje y en el tramo que corresponda. Para que ustedes no se enreden o para que sea fácil checar estos valores, les recomiendo que hagan un croquis en el cual únicamente aparezca ejes y cotas y le pongan únicamente pretil. Aquí está azotea y tengo aquí peso de pretil. Y aquí están los valores. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, arquitecto. Gracias. Todo bien. Sale. Bien, pasamos a otro croquis en el cual tenemos nuevamente ejes y cotas. Están los tableros. Ahora sí, aquí vamos a subdividir esos tableros, de tal forma que tenemos figuras geométricas, triángulos y trapecios, según sea la dimensión de cada uno de esos tableros. ¿Sí? Aquí en cada uno de los tableros tengo el área de cada una de las figuras y tengo el peso que corresponde a cada una de las figuras. Por ejemplo, en el tablero que se forma con el eje 1 al 2 y el eje AB, el tablero que se forma en el eje 1, 2 y AB, que es este tablero de aquí, ¿sí? Está dividido en 4 triángulos, porque es una figura cuadrada de 4 por 4, por lo tanto, si subdividimos a 45 grados, vamos a tener 4 triángulos iguales. Tenemos 16 metros cuadrados. Entre los 4 triángulos me dan 4 metros cada uno de ellos. Aquí está indicado. ¿Sí? Y es muy fácil determinarlo. Base por altura sobre 2, etcétera, etcétera. Y tenemos ahí el área de los tableros. Bien, eso lo vamos a hacer en cada uno de los tableros. Aquí tenemos el primero, está dividido, el siguiente, el de abajo, el siguiente y el último. Ahí están las áreas tributarias. Las áreas tributarias, aquí podemos ver que esa área corresponde a cada uno de los ejes. ¿Sí? Por ejemplo, en el eje 1 en el tramo AB, eje 1 en el tramo AB, el área que se va para ese eje es de 4 metros. Eje 1, tramo AB, el área que se viene para este eje corresponde a este triángulo que tenemos aquí. Por lo tanto, son 4 metros. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos esa área por el peso que tiene esta losa, o sea, la carga de diseño que ya determinamos para la losa de azotea o de cubierta, ¿sí? Que ya determinamos, simplemente hay que multiplicar el área por el peso correspondiente. Y en este caso tenemos 1,480 kilogramos, que corresponde a los 4 metros. ¿Sí? Como tenemos 4 figuras iguales, pues simplemente hay que repetir el peso que corresponde a cada una de ellas. Nos vamos al siguiente tablero, ¿sí? Que es el que tenemos acá, y aquí tenemos 2 triángulos y 2 trapecios. Por lo tanto, cada una de estas figuras va a tener un área de 2.25 para los triángulos y de 3.75 para los trapecios. Si multiplicamos esa área por el mismo peso que tenemos para esa losa de cubierta, ¿sí? Para 2.25 nos da 832.5. Y para los 3.75 me da 1,387.5. Ese es el peso. Entonces, eso lo vamos a hacer en cada uno de los tableros. Determinamos primero
trazamos nuestra línea del vértice hacia el centro para determinar las figuras. Una vez que nosotros determinamos las figuras, procedemos a determinar el área. Una vez que determinamos el área, le sacamos o le colocamos el peso que corresponda según el área que tenemos y según la carga de diseño del elemento que estamos trabajando. En este caso es planta de cubierta y vamos a colocar el peso de la losa de cubierta. ¿Se ubican la losa de cubierta o no? Por ahí tienen su croquis en el cual está la losa de cubierta. Lo ubicamos. ¿Ya lo ubicaron? ¿Sí? Sí, ya. Bien. Sale. Entonces está ahí la losa de cubierta. Ese es el peso que estamos determinando. Después tenemos nosotros el peso de muro. El peso de muro es el que corresponde a la planta alta. Recuerden que ya en el primer croquis determinamos el peso del pretil. En el croquis esquemático tenemos el pretil, tenemos la losa de cubierta y tenemos el muro de la planta alta. Ya determinamos el peso del pretil. Ahorita acabamos de determinar el peso de la losa de cubierta. Ahora vamos a determinar el peso de muro de la planta alta. ¿Sí? Entonces, en este croquis, ustedes van a colocar peso de losa de cubierta más peso de muro de planta alta. El peso de losa lo van ustedes a ubicar en el tablero y en la figura que corresponda. Y el peso de muro lo van a ubicar ustedes en el muro que corresponda. ¿Sí? Ejemplo. Vamos a analizar el peso de muro en el eje A. Eje A. ¿Sí? Sí. Eje A, tramo 1, 2. Eje A, tramo 1, 2. El peso de muro que corresponde a ese tramo y en ese eje es de 4,996. Tenemos 4 metros de longitud y el peso de la franja, ¿sí se acuerdan que teníamos una franja de 1 metro? Para este ejemplo, yo estoy considerando 2,40 de altura. 2 metros 40 centímetros de altura por una franja de 1 metro. Eso me pesa 624 kilogramos. Si yo multiplico 624 kilogramos por los 4 metros, me va a dar 2,496. Eso es lo que pesa este muro. ¿Sí? Con estas dimensiones, con esta altura, con la carga de diseño que ya obtuve, ¿sí? Y este va a ser el resultado que me va a dar. Por lo tanto, voy a determinar todos los pesos de los muros que correspondan y los voy a indicar. ¿Sí? Nos vamos al mismo eje A, pero ahora en el tramo 2, 3, y tengo un peso de muro de 1,872. Aquí tengo 3 metros de longitud. Mismo eje, pero ahora en el tramo 2, 3, que son 4 metros, tengo 2,496. Me voy al eje B, ¿sí? Ahora en el tramo 1, 2, eje B, tramo 1, 2. Tengo 4 metros de longitud y son 2,496. Mismo eje, ahora con 3 metros, tengo 1,872. ¿Sí? Y finalmente en el mismo eje, eje B, pero ahora en el tramo 3, 4, tengo 4 metros y el peso del muro son 2,496. Y esto lo voy a hacer en todos los ejes y en todos los tramos, en uno y en otro sentido. ¿Está claro? Sí, arquitecto, está claro. Sí, está claro. Sale. Esto es, en este croquis vamos a tener la losa de cubierta más el peso de muro de la planta alta, que aquí está indicado.
¿sí? Hay que meterle por ahí alguna simbología. En este caso, yo tengo indicado o tengo esa cantidad en un círculo, ¿sí? Para que no me confunda. Y voy a colocar el peso del muro sobre el eje. Y voy a colocar el peso de la losa en el tablero que corresponda según la figura. ¿Sale? ¿Sí? Sí. Sí, arquitecto. Sí, correcto. Nos vamos al siguiente croquis. Llevamos 2 croquis, ¿sí? Nos vamos al tercer croquis. En el tercer croquis vamos a analizar la losa de entrepiso, ¿sí? Losa de entrepiso y muro de planta baja. Losa de entrepiso y muro de planta baja. Nuevamente tenemos ejes y cotas, la indicación de los tableros, la subdivisión de los tableros, determinando las áreas tributarias. Nuevamente determinamos el área, que ya lo hicimos en el plano anterior o en el croquis anterior. Si esto se repite, pues simplemente hay que pasar la cantidad de área, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 4 metros para el primer tablero en cada una de las figuras y así sucesivamente para el resto de las figuras. Ahí está indicado. Y pasamos a determinar el peso de la losa de entrepiso. En este caso tenemos el peso de la losa como carga de diseño para entrepiso, una carga de diseño de 480 kilogramos. ¿Sí? Es lo que pesa mi losa de entrepiso. Es la carga de diseño que obtuvimos después del análisis de los pesos que estamos determinando. Por lo tanto, para la primera figura del primer tablero, tenemos 4 metros por el peso por metro cuadrado que es de 480 kilogramos, me da un peso de 1920. Eso es lo que pesa mis 4 metros cuadrados que corresponden a esta figura. Por lo tanto, para las otras 3 figuras de ese mismo tablero, el peso es el mismo. ¿Sí? Pasamos al siguiente tablero, ¿sí? que sería el que corresponde o el que está en el eje 2-3, eje 2-3, ¿sí? Y el eje A y el eje B. Sería el tablero que tenemos acá. Y aquí tenemos 2 figuras que son triángulos y 2 figuras que son trapecios. Para la primer figura, que es un triángulo, tenemos un área de 2.25, multiplicado por el peso de la losa de entrepiso, que es de 480 kilogramos, me da un peso de 1080. Eso es lo que pesa esta figura. Para la siguiente figura, que es el mismo triángulo, también pesa 1080. Para el trapecio, sí, que son 3.75 metros cuadrados por los 480 kilogramos, me da 1800 kilogramos. Eso es lo que pesa el trapecio, ¿sí? Por lo tanto, el otro trapecio también nos pesa 1800 kilogramos. Y así sucesivamente, ustedes van a ir determinando cada uno de las figuras en cada una de los tableros. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, bien. arquitecto. Sí, gracias. A ver, hasta aquí, ¿alguna duda? Ninguna. ¿No? Bien. Entonces, esto lo vamos a hacer o lo van a hacer ustedes en su proyecto. Les recomiendo que analicen esto, hagan ustedes o rectifiquen los valores para que ustedes adquieran cierta habilidad y puedan realizarlo. O sea, que entiendan
¿Cuál fue el proceso que se llevó a cabo para determinar estos datos que estamos aquí indicando en cada uno de estos croquis? Porque esto ustedes lo van a aplicar a su proyecto de casa habitación. Entonces, no hay duda con respecto a esto. No, arquitecto. No. Vale. Bien, ahora vamos a procesar toda esta información. Ya tenemos todos los valores, ya están ahí todos los datos. Pero eso de nada nos sirve si no sabemos cuánto está bajando por cada eje y en cada tramo. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer la sumatoria de las cargas que nosotros le estamos mandando a cada uno de los ejes en el tramo específico. Ejemplo, aquí está, ya tienen por ahí ustedes el dato, ¿sí? Voy a analizar el eje 1 en el tramo AB. ¿Ya ubicaron el eje 1 y el tramo AB? Eje 1. Listo. Eje 1, tramo AB. ¿Sí? Aquí está. Entonces tenemos eje 1, tramo AB. Tenemos pretil. ¿Sí? Por lo tanto, el pretil tiene un peso de 1040. ¿De dónde saqué el precio? O sea, ese peso o ese valor de este croquis. Me voy al pretil. Ya sé que estoy analizando el eje 1, ¿sí? Y el tramo AB. Eje 1, tramo AB. Y el peso de pretil que corresponde a ese tramo es de 1040. Eso es lo que pesa el pretil. Luego, tengo la losa de cubierta. Busco o me voy a mi croquis de entrepiso, perdón, hasta cubierta, y resulta que ahí tenemos el peso que corresponde para ese eje de esa figura es de 1480. Peso de cubierta, 1480. Sobre ese mismo croquis voy a determinar o voy a obtener el peso del muro que pesa ese tramo. Por lo tanto, el peso del muro de entrepiso pesa 2496. Aquí está el peso de ese muro y pesa 2496. Me voy al siguiente croquis y tengo losa de entrepiso. La losa de entrepiso la checo en el siguiente croquis, que es el mismo eje, el mismo tramo, pero ahora es losa de entrepiso. Y pesa 1920. 1920. ¿Sí? En este mismo croquis voy a buscar el peso del muro de la planta baja. ¿Sí? Y ese muro de planta baja pesa 2496. ¿Sí? Hago la sumatoria de las cargas que se están yendo hacia ese eje y en ese tramo. Y resulta que tengo 9432. ¿Sí? 9432 es el peso total que corresponde al eje 1 en el tramo AB, según el análisis de bajada de cargas. Eso es lo que pesa o es la cantidad de carga que se va a ir a ese eje. ¿Sí? Continúo con el ejemplo. Ahora me voy con el mismo eje, pero ahora en el tramo BC. Mismo eje, eje 1, pero ahora en el tramo BC. ¿Sí? Eje 1, tramo BC. Y hago exactamente lo mismo. Pretil. Checo el peso del pretil y resulta que son 780 kilogramos, que es lo que tengo aquí indicado. Me voy a la losa de cubierta, ¿sí? Y el peso que corresponde a esa figura es de 832 kilogramos. Sobre ese mismo croquis voy a obtener el peso del muro de la planta alta, ¿sí?
Y este peso resulta, peso de pretil, cubierta, muro de entrepiso, pesa 1872. Tenemos 3 metros de longitud por el peso de la franja, que es de 624, me da un total de 1872. Ese es el peso de muro que corresponde a esos 3 metros en la planta alta. Después me voy a la losa de entrepiso en el siguiente croquis. La losa de entrepiso son 1080. ¿Sí? ¿Sí está claro? Y finalmente me voy al muro de la planta baja, que son 1872. Hago la suma de esas cantidades o de esos pesos y me da un resultado de 6,436,5 kilogramos. Ese es el peso que corresponde a ese mismo eje, pero ahora en el tramo BC. Y ya tengo ahí ese eje completo. Ya sé cuánto pesa el eje 1, o qué carga tiene el eje 1 en el tramo AB, ¿sí? Que son 4,932. En ese mismo eje, pero ahora en el tramo BC, me pesa 6,436. Dos ejemplos para que ustedes analicen cómo se determinaron esos valores. Un ejemplo más. Jóvenes, el tiempo se va a terminar. En cuanto se termine, se vuelven a conectar para continuar. ¿Sale? Sí, Arqui. Sí, profe. Bien, nos vamos con un tercer ejemplo. Ahora vamos a analizar el eje B. Eje B, ¿sí? Y únicamente voy a analizar un tramo. El tramo que voy a analizar va a ser el 1, 2. Eje B, el tramo que voy a analizar es 1, 2. Es el tramo que vamos a llevar a cabo. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Entonces, si no mal entiendo, esa suma que va a sacar del eje B, del tramo 1, 2, como es un trapecio similar al del otro lado, al que está enfrente, entonces sería la misma carga, ¿no? No, ahorita vas a ver, ¿por qué no? Ah, ok. Sí, o sea, vamos a analizar el eje B, tramo 1, 2. Si ustedes checan su azotea, ¿sí? Se van a dar cuenta que ahí no tenemos pretil. ¿Está claro? En el eje B, en el tramo 1, 2, no existe pretil. El espacio está libre. ¿Está claro? Sí. Por lo tanto, no tenemos ahí peso de pretil. No hay peso de pretil. ¿Sí? Mismo eje. Ahora vamos a ver, nos vamos a la losa de entrepiso. Perdón, a la losa de cubierta y el muro de la planta alta. ¿Sí? Tenemos el eje B en el tramo 1, 2. ¿Sí? Eje B, tramo 1, 2. Y resulta que tenemos ahí un triángulo por el lado de la figura cuadrada. Y tenemos un trapecio por el lado de la figura rectangular. Esas dos áreas se están yendo a ese eje y en ese tramo. Por lo tanto, ese tramo va a cargar un triángulo más un trapecio. ¿Está claro? Sí, aquí. Sí. Bien. Por lo tanto, de un lado o del lado del triángulo tenemos un peso de 1,480 kilogramos.
¿sí? Más 1,387 que corresponden de esa misma losa, pero de la figura del trapecio del otro tablero. Por lo tanto, ahí tenemos dos figuras que se van para el mismo eje, por lo tanto son dos cargas diferentes. Una de 1,480 más 1,387. Luego tenemos el muro del entrepiso, que corresponde a 2,496. ¿Sí? Nos vamos al siguiente croquis, que corresponde a la losa de entrepiso y al muro de planta baja. Nuevamente aquí tenemos el mismo eje, ¿sí? El eje B, tramo 1, 2, dos figuras, un triángulo en el tablero de 4 por 4 y un trapecio en el tablero de 3 por 4. Por lo tanto, esas dos áreas o esos dos pesos se van a ese eje y en ese tramo. Y tenemos el peso de la losa de entrepiso por un lado de 1,920, que corresponde al triángulo. Y del otro lado tenemos la figura del trapecio, que tiene un peso de 1,800. Más el peso del muro de la planta baja, que es de 2,496. Esto me da un total de 11,579. La suma de 1,480 más 1,387.5 más 2,496 más 1,920 más 1,800 más 2,496 me da un total de 11,579.5. Ese es el peso que tiene el eje B en el tramo 1, 2. Quise tomar esos dos ejemplos para que ustedes vean cómo se va sumando esa carga según el eje o según la posición del elemento que estemos analizando. Están todos los datos en los croquis. Está el ejemplo, ¿sí? Y para sintetizar esos datos, únicamente tomé estos tres ejemplos. El eje 1 en el tramo AB, eje 1 en el tramo BC y el eje B en el tramo 1, 2, para que ustedes vean cuál es el proceso que ustedes deben de seguir para que ustedes puedan obtener la carga que está cayendo en cada uno de los ejes y en el tramo que corresponde. Aquí están todos indicados, ¿sí? En estas partes, o sea, en estos croquis de acá. Les recomiendo que ustedes hagan todo el análisis, ¿sí?, del ejercicio para que se adquiera la habilidad y entiendan qué es lo que se está haciendo. Les recomiendo que primero analicen el eje 1, o bien, está bien el eje 1, que ya está aquí, en el tramo que corresponda, hasta agotar en este caso, dos tramos. Después agarren el eje 2, después el eje 3 y finalmente el eje 4. ¿Sí? Cuando ustedes terminen los ejes en sentido horizontal, vayan con los ejes en sentido vertical, que sería el eje A, el eje B y el eje C, para que ustedes no se confundan. Ustedes deben de obtener todos estos datos de todos los ejes y en todos los tramos. ¿Sí? Entonces, les recomiendo que hagan el ejercicio para que ustedes vean cuál es el proceso que se llevó a cabo para llegar a este resultado. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No, arquitecto, todo claro. Bueno. A ver, sí, dime. Es que no entendí cómo sacó el peso del pretil. No sé si ya lo tenía, es que entré un poquito tarde. Bueno, el peso del pretil
lo analizamos la sesión antepasada. ¿Sí? Ah, ok. Ajá, o sea, checa tus datos y por ahí tienes el ejemplo. Ah, ya, ok. O sea, Sí, gracias. determiné cuánto pesa un metro de pretil para este ejemplo o para este ejercicio y después yo consideré una franja de 1 metro por una altura de 2,40 para los siguientes valores. Checa tus datos que tienes por ahí atrasados. Sí, gracias. Dale. Tengo una duda, Arqui, pero se la digo ahorita que